Muy buenos días, estamos en la clase número 20 de Ciencias Naturales con los estudiantes de cuarto de básica. Vamos a empezar con el tema, no sin antes recordarles que este icono nos permite saber a nosotros que lo que estamos viendo se debe pasar a portafolio, ¿verdad? Bien, este tema de hoy y el último tema de la unidad 4 que estamos estudiando actualmente se titula Sustancias puras y mezclas. Nosotros ya vimos algo de esto cuando vimos la materia, ¿verdad? Vimos la clasificación de la materia que se podemos dividir en sustancias puras y en mezclas. Las sustancias puras en elementos y compuestos y las mezclas en homogéneas y heterogéneas, ¿verdad? Así que vamos a retomar eso y de ahí vamos a añadirle algo más de esto que debemos conocer un poquito más porque nos van a servir más adelante en las posteriores unidades. Muy bien, como ustedes recordarán, la materia es lo que ocupa, lo que forma todos los cuerpos que ocupan un lugar en el espacio, ¿verdad? La materia se encuentra formada por átomos, en sus elementos más pequeños. Y estos átomos, dependiendo de cómo estén organizados, le brindan a la materia unas propiedades físicas y unas propiedades químicas que son particulares a cada una de ellas, dependiendo de la sustancia de la que esté compuesto, ¿verdad? Ahora, la materia en general se puede presentar de tres formas, como elementos, como compuestos y como mezclas. En el caso de los elementos, se definen los elementos como sustancias muy simples, que en este caso están formadas por una sola clase de átomos. Estos elementos tienen un símbolo que los permite identificarse. Y ejemplos de elementos son el oro, la plata, el cobre, el sodio, el hidrógeno, el, el níquel, el hierro, el cromo, el calcio, el bromo y básicamente todos los elementos que podemos encontrar en esta figura que nosotros conocemos como tabla periódica. Bien, esta tabla periódica recoge todos los elementos químicos de los que se tiene, perdón, recoge todos los elementos químicos de los que se tiene conocimiento y se les asigna un símbolo, como pueden ver aquí. El hidrógeno es este símbolo, H. El oro es este símbolo, AU. Plata, AG. Cobre, CU. El sodio, Na. Y así con los demás elementos químicos. Esto les va a servir cuando vean lo que es química y van a tener que ver lo que es la tabla periódica, ¿verdad? Luego de los elementos, la unión de varios elementos forma lo que se llama compuestos, ¿no? Están formadas por dos o más elementos muy diferentes. Por lo tanto, tienen dos o más clases de átomos en su composición. Los compuestos tienen una fórmula química que los identifica, eh, nos permite saber qué elementos los forman y en qué proporciones exactamente están. Por ejemplo, el agua, cuya fórmula es H2O, lo que significa que son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, como podemos ver aquí en la figura, y el dióxido de carbono, que es el CO2, que es un átomo de carbono y dos de oxígeno, ¿no? Y todos estos compuestos tienen fórmulas químicas que los permiten identificar. Ahora tenemos lo que son las mezclas. Las mezclas se definen como uniones entre elementos o uniones entre compuestos o uniones de elementos y compuestos sin tener una reacción química como tal. Por esta razón, conservan sus propiedades particulares y debido a esto pueden utilizarse métodos de separación para, valga la redundancia, separar sus componentes. Estos componentes de la mezcla pueden encontrarse en diversas proporciones. Encontramos mezclas en la naturaleza, encontramos mezclas también creadas por el ser humano. Y ejemplos muy sencillos de mezcla podemos poner el agua con azúcar o el agua con sal también. Los jugos son mezclas también. Las sopas también son mezclas. Las ensaladas son mezclas también, porque son uniones de varios elementos. Nosotros vimos los tipos de mezclas homogéneas y heterogéneas, ¿verdad? En las homogéneas, sus componentes no se podían ver con facilidad y en las heterogéneas sí se podía ver. Ahora vamos a ver otra clasificación
que en este caso es según su origen o según su composición, que son las mezclas naturales y las mezclas artificiales. Las naturales, obviamente, su nombre lo indica, se encuentran ya en la naturaleza, como por ejemplo el agua de mar, el suelo y el aire. El suelo específicamente no es un solo componente, es una unión de varios componentes que conforman un sustrato donde el ser humano puede vivir, donde animales pueden vivir y donde las plantas pueden desarrollarse y crecer. Las mezclas artificiales son mezclas creadas, eh, bueno, obviamente por el ser humano, como los productos elaborados, como las ensaladas y jugos, y los procesados, como las conservas o los embutidos. La diferencia entre ambos, entre productos elaborados y conservas y procesados, perdón, es que los productos elaborados toman elementos naturales sin agregarles algún aditamento químico. En cambio, los procesados sí utilizan elementos químicos adicionales como conservantes, como preservantes, como saborizantes. Y obviamente esto, pues, su consumo a la larga puede generar un impacto negativo en la salud si no se toman las precauciones necesarias, como por ejemplo limitar su consumo, es decir, no consumirlo siempre, sino durante ciertos periodos. Ahora veremos las mezclas que podemos encontrar en la alimentación. Las mezclas en la alimentación pues son bastante importantes porque aportan con diversos nutrientes que benefician a nuestro organismo y nos permiten realizar nuestras actividades diarias. Dentro de este tipo de mezclas en la alimentación podemos encontrar las mezclas sólidas y las mezclas líquidas. Las sólidas obviamente están en forma de productos que se pueden elaborar en casa, como los pasteles, como las ensaladas que ya mencionamos, como los helados, un postre por ejemplo como el chocolate con pasas. Esas son mezclas porque son uniones de varios elementos y son sólidas porque obviamente sus elementos están en estado sólido. Ahora, hay otro tipo de mezclas que son las mezclas líquidas, que básicamente son bebidas, como los jugos de frutas, diferentes frutas, eh, como algunas sopas, como el café, como el té, que son mezclas de elementos en forma líquida. Y bien, eso ha sido toda la explicación referente a lo que son sustancias puras y mezclas. Este pequeño video les muestra un poquito más de información acerca del tema. Vamos a verlo y luego de ello continuamos a nuestro taller de la clase para afianzar todo lo que hemos visto aquí. Bien, aquí luego de ese corto video sobre las sustancias puras y las mezclas, ahora tenemos nuestro taller que consiste en estas 10 preguntas cuyas respuestas como siempre se encuentran dentro de la clase. Así que vamos a resolverlas ahora en la pizarra. Muy bien, aquí tenemos ya resuelto el taller de la clase, las 10 preguntas cuyas respuestas han sido proporcionadas por cada uno de ustedes con base en el material que ustedes ya lo poseen, ¿verdad? Dicho esto, mientras ustedes terminan de pasar esto a sus portafolios, damos por finalizada esta grabación. Nos veremos en una nueva ocasión con ya la unidad número 5 de la asignatura, porque este ya fue el último tema de la unidad 4. Nos veremos.